Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Gracias por estar con nosotros. Oigan, qué sabroso tema el de hoy. La verdad, digo, yo sé que nos va a agarrar angustiados, ¿no? Ya saben, Sí. fin de quincena y uno que piensa, ching, no he pagado la colegiatura o el gas o algo por el estilo. Pero hoy vamos a platicar de eso, cómo nos relacionamos con el dinero. Y de verdad será la felicidad, aunque muchos digan que si no lo es, se las arregla para parecerlo, ¿verdad? ¿Y qué tanto relacionamos nosotros esa sensación de confort y de ya la hice en la vida con tener todas nuestras deudas pagadas y un dinerito por si acaso? La verdad es que algunos, por ejemplo yo, nos llevamos en una relación amor-odio con el dinero y para mí solo existe y sirve para gastarlo. Claro. Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte, y justamente creo que también es fuerte pensar que hoy en día, de acuerdo a la economía, no solamente en nuestro país, sino todo el mundo, la relación con el dinero, forzosamente lo que tienes, tiene que ver como qué tanto estás endeudado, porque ya no se puede tener así nada más. Es más, incluso han deformado una frase que dice, ¿cuánto debes, cuánto tienes? ¿No? Porque ahora resulta que para tener algo, pues necesariamente tiene que estar uno endeudado. ¿Será así o se podrá de otra forma? Yo tengo otra idea, pero ya lo veremos un poquito más adelante. Oigan, y hablando de dinero y la pareja, es un temazo. O sea, la verdad Sí. es que el dinero hace que en muchas parejas se juegue un juego de poder. Y dicen por ahí que el que paga es el que manda. Pero, a ver, ¿el que paga es el que más gana? No siempre, ¿eh? A veces no es así. Vamos a verlo un poquito más adelante. Y también otro tema importantísimo es el dinero en la familia. ¿Será que debemos enseñarle a los hijos a administrarse desde muy pequeñitos? Porque no solamente es enseñarles a ahorrar, sino que ellos sepan de dónde viene el dinero y qué posibilidades económicas tiene la pareja, porque también sabemos, y hay ejemplos de familias en donde hay muchas apariencias y en donde los niños no están enterados de que hay carencias. Entonces hay que saber enseñarles también este tema a los niños. Vamos a profundizar en esto también. ¿Qué les parece que sin angustiarlos comenzamos? Intentémoslo. Si bien es cierto que el dinero no es la felicidad, hay quienes aseguran que se le parece mucho, ya que se trata de un recurso necesario. Pero, ¿será indispensable? La relación que tenemos con el dinero habla mucho de la forma en cómo nos relacionamos también con otras cosas. ¿Somos generosos? ¿O por el contrario, buscamos acumular para no gastarlo nunca? Híjole. Ándele. A ver, ¿ustedes de qué tipo son? Ya hablamos de, hay generosos, otros despilfarradores. Claro que no es lo mismo. Gastan a diestra y siniestra. Sí, sí. Algunos a los que hasta llamamos, ay, es usted muy marro. Ay, ¿no? sí, Ay, codo. tacaño. Tacaño, porque no quieren gastar, pero sabrá Dios qué experiencias han tenido. ¿Cuál es tu actitud hacia el dinero? Fíjate, yo voy a contestar de una forma muy equilibrada. Ándele. Yo disparo a discreción. Como veo, doy. Como veo Como hoy. veo, doy. ¿A qué te refieres con eso? Es que es un término en realidad súper subjetivo, ¿estás de acuerdo? O sea, por eso, ¿tú a qué te refieres? yo creo que es no solamente como veo doy. En otra ocasión ya había dicho que conmigo soy medio especial y me aguanto un montón de cosas Ey. por prever, por ahorrar, por tal vez en un futuro algo incómodo o una problemática se presente y ahí está entonces ese dinero. Pero en las demás personas sí suelo ser mucho más generoso que conmigo, cuando menos. Fíjate. Es como la visión clásica que nos ha enseñado ese decreto social a las mujeres. Yo en mí no debo de gastar, pero en todos los demás sí. Mi Cristi. Fíjate que yo he estado como en un viaje con el dinero, Fer. O sea, la verdad es que al principio de mi vida adulta, o sea, cuando yo ya me independicé y tal, me costó como mucho trabajo y creo que estaba parada donde tú dices, ¿no? Eso de que pues el dinero que llegue y es Adiós. para gastarlo y no tenía como esta conciencia. Me costó mucho trabajo, fueron muchos años de estar pagando muchas deudas, Ay, de qué tener flojera, las ¿verdad? tarjetas de crédito al tope. Y hubo un momento en el que me puse a estudiar, me puse a trabajar con mi terapeuta y dije, a ver, ¿cuál es mi relación con el dinero? Yo tengo que cambiar. Y les puedo decir que hoy, de veras hoy tengo una relación muy sana con él. O sea, no ahorro, cosa que de veras lo puedo decir con todas las letras, o sea, sí ahorro.
Sí me gasto el dinero, solamente el dinero que gano, o sea, no gasto de más, no tengo ninguna deuda. Entonces tengo una buena relación, pero me costó muchos años. ¿Cómo Muchos se llamaba la relación según tu terapeuta antes? ¿Qué relación tenías? Pues bueno, en el caso particular, porque ya ves que cada quien es en el caso particular, yo vengo de una familia de papás divorciados. Y entonces yo estuve en medio de la pedida de dinero. Entonces para mí fue como bloquear el dinero, no existe, solo se usa cuando llega como para Algún gastarlo. problema, sí. Ajá, y entonces yo tenía como un bloqueo ahí que lo que hacía era que gastara de más. Mi querida Sandra, espérame un segundito Ahorita porque les cuento. también le preguntamos al público si creen que el dinero es la felicidad. A ver. Justo en este momento creería que sí, No, nos puede dar estabilidad. porque necesito mucho dinero para conseguir algo que quiero que me va a hacer muy feliz. Lo principal lo encuentras en la familia, en un hijo o en tu mascota, ¿no? Bueno, ayuda a comprar muchas cosas, pero felicidad como tal no creo. Puede comprar cualquier artículo material, sin embargo, creo que la felicidad conlleva más que simples pesos, ¿no? Son alegrías momentáneas, nada más instantáneas que nos da el dinero. Actualmente en nuestra sociedad que vivimos aquí en la Ciudad de México, es muy probable que sí exista eso. No nos da felicidad, pero sí nos da confianza. Pienso que un 60% lo económico es muy importante y lo 40% es la comunicación. Con dinero uno puede comprar muchas cosas. Es más, mucha gente usa el dinero para comprar a las personas. Ricos y famosos, ellos tienen lo que quieren y son felices. Y nosotros siempre vivimos apretados de dinero y de alguna manera somos infelices. Qué interesante, son alegrías instantáneas. A ver, nos faltas tú, antes de echar choro, yo mi sí querida creo Sandra. que no es que dé la felicidad, sin embargo, ayuda mucho, porque hay cosas que, en mi caso muy particular, cuando se presentó en mi familia una enfermedad, en el caso de mi hijo, incurable y que hay que sobrellevar, por supuesto que entonces el dinero aliviana muchas situaciones, te ayuda a comprarle, poder acceder a los mejores medicamentos, a adaptar las cosas. O sea, ahí me hizo darle un sentido en el que te da una utilidad. Pero antes, por ejemplo, antes de tener hijos, yo siempre he sido muy gastalona y siempre me ha gustado el dinero. Entonces, por lo mismo, me ha gustado trabajar para tenerlo. O sea, lo quiero tener, he buscado la manera desde pasteles de chiquita, desde ahorrar para el campamento, o sea, y eso también me lo enseñaron mis papás. Me tenía que ganar el dinero para hacer las cosas que costaban dinero, pero no es la felicidad solamente. Fíjate que según la Universidad de Princeton, quien gane el equivalente a unos 115,000 pesos al mes, ya la libró. Eso es lo que ellos dicen. ¿Al mes? Y ¿Al que mes? el asunto no es que te dé la felicidad, pero te da una sensación en la mañana de confort y de estar bien con la vida. Ahorita regresamos. No pienses que el dinero lo hace todo, o acabarás haciéndolo todo por el dinero. Voltaire, escritor y filósofo francés. Endeudarse puede ser muy fácil. Hay quienes no se dan cuenta de cuánto gastan y mucho menos de si lo pueden pagar. Por eso, el uso de los créditos puede ser atractivo, pero esto nos puede llevar a la ruina financiera. ¿Qué nos lleva a gastar más de lo que tenemos? ¿Por qué aparentar un nivel de vida que no podemos mantener? ¿O simplemente aprendemos a vivir así, endeudándonos? ¿Tú qué opinas? Y es que como en parte decía esta introducción, sí, en ocasiones hay una pretensión hacia las demás personas. Yo tengo más de lo que en realidad tengo. Por eso endeudarse te permite darte ciertos lujos que a lo mejor todavía no tienes el dinero. Sin embargo, dices, pero para eso trabajo, me lo merezco. Y es más, esta frase de... aquí la tengo. ¿Por qué aparentar un nivel de vida que no podemos mantener? O más bien, el que nada debe, nada tiene. ¿Será así? Nada tiene. Sí, nada tiene. O sea, no es nada teme. No nada teme, ya modificada. Por eso la frase me parece. A mí me parece que eso es un encarcelamiento. Pero vamos a ver qué nos respondió la gente. La pregunta es: ¿alguna vez te has endeudado?
Sí, sí me he endeudado. Sí. Muy fuerte no, pero sí deudas pequeñas. Claro, me he endeudado por situaciones de salud. Lamentablemente sí, como a muchos supongo que nos pasa. Siempre vivo endeudada. En algunos casos me he endeudado. Pues con tarjetas de crédito, pero procuro pagar, o sea, cada vez que viene mi estado de cuenta, liquidar lo que debo totalmente. Administrando los recursos. Evitando muchas veces pasearse. Darle prioridad a lo que tengo que pagar. Si nuestros ingresos de un momento a otro bajan, nuestros egresos tienen que bajar también. Tengo que entrar en algún plan de austeridad propio, en ahorrar, tratar de no gastar tener gastos hormiga. En realidad solo vivo y solo trabajo para pagar mis deudas. Debemos realmente saber hasta qué posibilidades podemos tener para endeudarnos y para poder pagar. Evidentemente cada quien tiene una forma de pensar. Yo quiero compartirles a todos ustedes, amigas, compañeras también. Llegó un momento en donde yo también tenía una deuda con las tarjetas de crédito, que así como la mujer que tú bien señalabas, yo dije, a ver, ¿en cuánto tiempo, lógica o matemáticamente, las voy a terminar de pagarlas? Hice cuentas y dije, yo creo que en unos 20, 25 años, del tamaño de la deuda que tenía. Imagínate, y trabajando diario. Y trabajando diario, porque lo que yo hacía... Y no gastando nada. Exacto, y es lo que le pasa a la mayor parte de la población, es, si tienes una deuda de crédito, normalmente no estás abonando a capital. No. Solamente son los intereses, y esos te van a llevar años y años Dicen y que años. pagando el mínimo se te puede ir a 10 años una deuda. Y claro, la deuda ya la pagaste 4 o 5 veces. Sí. Oye, no hay dinero más caro que el que no tienes. Claro, unos pantalones te costaron un Ferrari. Exacto. Sí. Pero no manejas el Ferrari. No. Y los Claro. pantalones 10 años después ya ni siquiera te quedan. Entonces es terrible. A ver eso, porque luego cuando acabamos de pagar las mensualidades la cosa ya ni existe. Tú decías que deber es estar encarcelado. Yo estoy segura que deber es estar encarcelado. Te voy a decir por qué, Fer. Es una trampa. O sea, yo no puedo moverme hacia otro lado, no puedo hacer las cosas que me gustaría hacer en lo cotidiano, no puedo tener en lo cotidiano lo que yo quisiera tener, porque tengo que pagar la tarjeta de crédito. O sea, Sí. tú estás diciendo, por ejemplo, me tardaría 20 años pagando cuánto mensual. ¿Los voy a vivir? Primero los voy a vivir y segundo, o sea, ¿cómo puedo asegurar que yo voy a tener ese ingreso durante 20 o 25 años? Entonces, endeudarte te mete en una cárcel en muchos sentidos, Fer. Muchos. O sea, mental, en una cárcel también física, o sea, no te permite disfrutar de la vida desde otra perspectiva. De veras, no hay nada mejor que vivir con lo que Y realmente que va a ganas. provocar en tus relaciones también muchas Sí, fricciones. mucho estrés. Yo aquí quería sumar, también tiene mucho que ver por qué y para qué te endeudas. ¿no? Porque muchas veces sí es merecido un viaje familiar, unas vacaciones que no tienes la posibilidad de pagar En efectivo. de contado y en efectivo. Entonces, hacer las cuentas y decir, bueno, sí, en 3, 4 meses vamos a poder pagar, pero es una experiencia de vida, pero vale la pena. O hay que hacer una intervención en un hospital, o sea, gastos que tienes que endeudarte de cierta forma porque así tiene que ser. Y es muy diferente a que mi escala de valores está puesta en lo que el coche nuevo del vecino y entonces como yo quiero pertenecer, me endeudo también. Y llega un momento en que esto es insostenible. Pero la presión social es fuerte porque Muy tú fuerte. pagas incluso o pagan tu sepelio para quedar bien con los demás, Claro. cuando ya eso no importa. No importa, es lo de menos. Oigan, Pero fíjate qué tan grave es socialmente que según resuelve tu deuda una institución, 57% de las personas que viven en el país, que tienen la capacidad de tener un crédito, no pagan la deuda, sino van abonando y entonces Sí. caen en Es este... eterno. pero ese estudio que les decía yo de Princeton, entonces lo que asegura es que así también el no tener el dinero suficiente o deber también genera estrés. Sí. Pero oigan, el expresidente de Uruguay, José Mujica, Ah, qué buen ese ejemplo. caballero, Sí, sí. habló muchas veces sobre el dinero, incluso decía, si a usted le gusta el dinerito, no se meta a la política. Él decía eso. Vivía con pues lo que nosotros podríamos juzgar para un político con muchísima austeridad. Total. Cuando en realidad tenía lo que necesitaba, incluso Claro. su auto ya de hace muchos años. sí. Y dice, cuando tú compras algo con dinero, no estás pagando con dinero. Estás pagando con el Con tiempo de tiempo. tu vida que tuviste que gastar para obtener ese dinero. Claro. Y es que muchas veces, ¡Qué fuerte! justo para lograr ese dinero, digo, y depende también la profesión, porque no todas las profesiones te van a dar el mismo valor económico, la misma solvencia. Pero yo estoy completamente de acuerdo con él.
cuánto tiempo invertimos para ganar ese dinero, por lo tanto, es restárselo a la convivencia con nuestros seres queridos. Oye, sí, o y sea, tenemos una todo frase, lo que eso implicó para claro, ti, sí, ¿no? exactamente. Pero aparte, ¿sabes qué? Yo voy a decir un poco lo contrario que dijo Sandy, pero yo creo que ni siquiera a veces las vacaciones son necesarias. Lo de salud no lo discuto, pero a veces el también descanso sí. El descanso, pero no las vacaciones donde me endeudo. Sí, Fer. o tendríamos sea, que verlo al revés, diferente. prever y entonces Claro. Empezar a guardar un dinero. Oye, Fíjate, idealmente bueno, tenerlo para los ese 15 fin. años, Las bodas. bodas. No es posible que estén mucho más endeudados los recién casados que los que se recién rejuntaron. Claro. Oigan, tenemos una Porque no frase. tienen compromiso social. Esta es una frase de Malcolm X, así que vamos a escuchar. Me encanta ese hombre. El padre del activista Malcolm X decía que el crédito es el primer paso hacia las deudas, ya que es el principio de la vuelta a la esclavitud. Así lo pensó una vez que su esposa empezó a comprar de fiado, algo que desde luego no le gustaba en lo absoluto. Por supuesto, estas ideas definieron el pensamiento del defensor de los derechos afroamericanos. Allí está precisamente la cárcel que decía Cris. Sí, pero estás en manos de agiotistas, porque además el préstamo no es de buena fe, la tarjeta es la nueva tienda de raya. Fíjate, Carl Richards, que es asesor financiero, dice que seguimos contabilizando mediante ingresos el nivel de felicidad. Sí. Porque como no hay una unidad para medirla, cuando ven qué tan felices son las personas en un país, tienen que ver también nivel de bienestar, y ese bienestar nosotros lo medimos si tienes luz, agua potable, un techo, un piso pavimentado, una serie de cosas que se miden en dinero, entonces lo confundimos. Y además, pero si también en tu dan institución seguridad. bancaria te dieron más crédito todavía, una línea más amplia, No, bueno. uy, eres más importante. Pausa y regresamos. Eres más importante. El dinero, sin duda, es el mejor símbolo de poder que conocemos. Por eso, en las relaciones de pareja, más vale tener las cuentas claras y los acuerdos bien establecidos, porque es posible que el que gane más se sienta con el derecho a decidir sin consultar al otro, y por consiguiente, adquirir el poder en la relación. En el amor, el asunto del dinero es un tema espinoso que no suele tocarse. ¿Hablas con tu pareja de cuánto ganas? Híjole, ¿qué tal el temazo? ay, ay. Yo les podría decir que casi un porcentaje del 90% no habla de dinero con su pareja. Es un tema que en México es un tema tabú. Y a mí me parece peligrosísimo que sea un tema tabú, porque en mi profesión, que ustedes saben que soy terapeuta, muchísimos de los problemas de relación de pareja se centran en la incapacidad de poder hablar sobre el dinero, y eso hace que todo sea diferente. Y por supuesto que el que gana más a veces es el que paga, y entonces el que paga es el que manda. A veces no es el que gana más el que paga, pero sí el que paga es el que manda. Eso está terrible, porque el que paga se siente con ese derecho. Yo pagué, yo decido. Sea hombre o mujer, Sea porque hombre o cuando hay mujer. caballeros que han perdido el trabajo y se quedan de amos de casa, no por decisión propia, desgraciadamente, empiezan a repetir todo el asunto de no me compro cosas para mí, me da miedo gastar. Bueno, perdón, pero aquí lo remitieron, ¿eh? Incluso quien llega en la noche exigiendo sexo es en este caso la pareja, o sea, la mujer. Y él está cansado, ¿verdad? Es increíble. Claro, pero eso lo se que nos establece desde los primeros momentos Del que noviazgo. te empiezas a relacionar con alguien, después cuando eres novio, como que sí es importante. A mí me tocó afortunadamente que me lo dijeran un buen terapeuta de novia. Platiquen de esto, hablen de esto otro, y entonces pusimos las cartas sobre la mesa, pero no es lo común. No, porque Yo le sabes que preguntaba a si mis tú le amigas, preguntas lo primero que alguien me va a pensar es, claro, es por interés. No, Es pero, por interés. pero algo Si me tan vas a sencillo preguntar de como, dinero es oye, porque te interesa lo que tengo. No, pero como tan sencillo como de, oye, vamos a salir, pero ¿cómo le vamos a hacer? ¿Quién va ¿Quién a paga pagar? qué? ¿Cuándo vas a pagar tú? ¿Cuándo yo? O yo invito. O sea, Eso son es acuerdos, sanísimo, pero Sandy. sí da muchísimo, a veces da pena. Y ya cuando la situación se vuelve más formal, yo creo que es básico hablar de Oye, eso. y es mucho más profundo que eso, ¿eh? Decías tú que uno de los principales
una de las principales razones de consulta o problemáticas en la pareja es el dinero, pero se deberá solamente a que no lo hablan o a que provenimos cada quien de una cultura diferente. Es y de que también... nos enseñaron también a que el ahorro en casa es de una forma y cómo se distribuye es de otra. Claro, Algunos... eso por supuesto que sí, Óscar, o sea, por supuesto que lo que yo aprendí en mi casa es lo que yo me llevo a la relación de pareja. Claro. Y justamente cuando se da ese intercambio es cuando sale todo eso que yo aprendí y sale lo que aprendió la otra parte de la pareja. Si no en balde la canción, Mira, Bartola. Bartola, ahí te dejo esos 2 pesos y entonces decían las abuelas, te cuentan los chiles. Pero el asunto está en que hay quien hace todo lo contrario. Todos juntan todo el dinero y luego se hace un lío a la hora de la separación. Y otros que dicen, tu dinero, mi dinero, nuestro dinero. A mí me parece que hay que encontrar un término medio, pero este último que dices tú, yo creo que es de los más sanos. Oigan, vamos a ver el siguiente sondeo. En una relación de pareja, ¿crees que el que paga manda? Muchos tienen esa creencia, pero no, la verdad es de ambos. Yo creo que es pareja, entonces no es de que el que paga manda, no. Aquí la situación es de los dos y hoy en día hay que trabajar los dos y apoyarse mutuamente para salir adelante. No porque me esté él apoyando o yo le esté apoyando a él, tenga yo el derecho de mandar, yo creo que todo es compartido. Antiguamente a lo mejor sí, por la misma idiosincrasia. Yo creo que es como compartido. Bueno, para mí es compartido. Ahora en la actualidad, tanto la mujer como el hombre interviene y es muy importante. ¿Es correcto? Pues es que el dinero te da la posibilidad de salir de vacaciones y si tú no tienes y tu pareja sí tiene, seguramente él puede decir, pero yo quiero ir a este lado, vamos a ir a este lado. A mí me sucedió una vez, mi ex esposa me tuvo que mantener a mí y a mi hijo, ¿no? Porque me quedé sin empleo. Yo quiero ir a comer a tal restaurante y yo tengo el dinero, entonces vamos a ese restaurante. No sé, yo creo que sí condiciona un poco. Fíjense qué interesante. Y bueno, por supuesto que todos estamos de acuerdo aquí que la persona que paga es la que manda, la que más gana en las casas por lo general es la que manda. Y aunque no nos guste aceptarlo, inclusive hoy que estamos viendo que las dos partes son las que están trabajando, si la mujer es la que más gana, inconscientemente también es la que manda. Es que es un discurso machista, perdón, incluso aunque lo haga una mujer. No es el que debiera de ser, el correcto, el verdadero, el de análisis. ¿Será correcto poner más si tú ganas más? ¿No te sentirás entonces utilizado? A fuerza tiene que ser 50 y 50. Pero es que yo creo que lo que tiene que ser es un porcentaje. O sea, no es el 50% de lo que tú ganas y el 50% de lo que yo gano. Sino el de lo de la casa. ¿Será factible si el otro gana muy poco? Por eso, pero no es que entonces... no siempre es real o sea, eso. no es el 50% de la casa, sino es el 50% de tu ganancia, que es diferente. Mi 50% no va a ser el mismo que el tuyo. Si tú ganas 3 veces más que yo, tu 50% es diferente a mí. Pero si yo no trabajo fuera de casa y no tengo un ingreso. Claro que trabaja. Claro que por eso trabajas y aclaré y dije, produces. fuera de casa. Entonces ahí la otra persona también tiene que considerar eso, porque gracias a que yo me quedo en la casa, tú Esa puedes ir persona a puede Y ganar eso se dinero. considera en divorcios, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México. Y se está pidiendo ese otro bono rosa del que hablan ahora en el Estado de México, en el que el gobierno paga por eso que se produce, que no se tomaba en cuenta ni en el Producto Interno Bruto que ahora ya se hace, porque gracias a toda esa infinita e inacabable serie Labor del hogar. de labores, porque son muchas, pues se puede realizar el otro trabajo. Sin embargo, cuando se habla de empoderar a la mujer, pues es también decirle, necesitas tu propio dinero. Sí, es diferente el ganarlo. Oigan, Miren. acompáñenos a escuchar la siguiente frase. Si el dinero va adelante, todos los caminos se abren. William Shakespeare, escritor británico. Sí, sobre todo si es vía de cobro, ¿verdad? Arturo nos dice que el dinero es factor importante en una relación de pareja, porque cuando iniciamos el noviazgo no nos fijamos tanto en el físico, si tiene dinero, ya sabes, está uno enamorado, ¿verdad? Pero conforme va pasando el enamoramiento, se vuelve muy importante ese factor y si alguno de los dos no aporta, ahí empiezan los problemas, los cuales no se resuelven ni con una relación sexual, sino con
dinero. Luego ya ves que las culpas se pagan en cash. Claro. Carla nos dice, estoy en mi segundo matrimonio, tengo 3 hijos que ya están casados, trabajé pero ahora no tengo trabajo porque mi esposo dice que quiere que estemos más tiempos juntos, pero no quiero depender de él, tengo pensado poner un negocio. ¿Qué me aconsejan hacer? Eso, poner su negocio, ¿no? Sí. Y empoderarse, Claro. como decía Fer. Y yo creo que lo más importante es llegar a acuerdos, como nos dice Maribel. Ella se acaba de casar, tiene 2 hijos, su nueva pareja también tiene 2 hijos y se pusieron de acuerdo para que ella se quede a cargo de la casa. Y entonces él es el que lleva el dinero a la pero casa, está entendido y pero está apalabrado. entendido, apalabrado, y ella es la que lo administra. Es que fíjate, esto nos han metido desde la época romántica que todo es amor, no. Esto es una entidad económica, Sí. ya sea que se junten o se casen, ¿eh? Vámonos a un corte, en un momento regresamos. Hacer rendir el dinero en casa no es cosa sencilla, pero ¿crees que es importante hablar con los hijos sobre la economía familiar? Más allá de enseñarles a ahorrar, ¿será necesario hablar de las carencias económicas que puedan existir en la familia? Yo creo que es necesario hablar de esto, ya nos lo han dicho muchos especialistas, y hace ratito hablábamos del tema de la pareja, de que muchas parejas, si no es que la mayoría, no hablan del dinero. Y desde ahí empieza a haber entonces este conflicto. Si no se habla en pareja, ¿cómo pretendemos que se hable dentro de la familia? Y es que en las familias, si hay una mala administración del dinero, empieza esta mala administración desde la pareja. Es bien importante que en la pareja se hable de todo esto, porque también un tema que atañe a toda la familia y especialmente a los hijos es que si hay falta de dinero se empieza a generar estrés. Claro. Y si los papás no hablan de esto con los hijos, no alcanzan a comprender por qué mi mamá está triste, por qué está O de mal preocupada, humor, por o- qué mi papá tiene 2 trabajos, por qué nunca lo veo. Y todo esto se resolvería en parte hablando con los hijos y Oye, pero explicándoles también la si realidad. no falta el dinero, ¿Sí? porque por ejemplo, cuando no falta el dinero y todo está resuelto, los hijos de repente creen que el papel de baño se coloca ahí gratis o que todo- de manera exacto. mágica, Y que ¿no? todo se- O sea, cuando ellos voltean, ahí está el papel de baño y nunca se preguntan, ¿qué tuvo que suceder para que llegue Aparte esto a de mis matar manos? árboles, ¿no? Sí, O sea, aparte. aparte de nuestra huella ecológica, Exacto. pues, ¿no? Que alguien Sí, lo pagó. pero hay gente que no enseña a sus hijos el valor real del dinero. de nada. De nada. Ellos creen que lo merecen todo nada más porque son hijos de alguien que tiene las posibilidades económicas. Y de todo esto es importante hablar dentro de la familia. Oye, y otro punto, y si se te acabó el dinero, pues ve al cajero por más. Ah, sí, Ahí mamá, pues haz un ahí está, cheque. sí, exacto. Pero ¿saben qué? También yo creo que es a todos los niveles, ¿eh? Porque ahorita estamos hablando de personas que tienen la posibilidad de tener una tarjeta de crédito y nosotros sabemos que en México no todo el mundo tiene esa posibilidad, no todo el mundo puede ir a un cajero y sin embargo sí vemos malos manejos de dinero con personas que tienen muchas carencias económicas. Tú y yo tuvimos un programa, Sandy, aquí donde había un chavito que tenía carencias económicas y tenía 100 pares de tenis, ¿te acuerdas? Sí. Wow. No me 100 digas pares, ajá. Sí, Bueno, que de es alguna que forma se los daban cada sus quien papás. valora diferente algunas cosas Sí, y sí, además sí. valoramos más lo material. Pero fíjate, aquí una lista aterradora de en qué se nos va el dinero así de forma grande a los mexicanos. Gastos médicos. Como no todo mundo tiene acceso a la seguridad social o esta no le cumple, seamos honestos, Claro. o no llega hasta donde están en la sierra, se les va la deuda, la casa, lo que sea, en gastos médicos. También los gastos hormiga, yo les llamo gastos elefante, ¿verdad? Porque si usted apunta en un día, hágalo con un día o 2. Bueno, es más, un día entre semana y uno de fin de semana. ¿En qué se gastó el dinero que llevaba en la mano o los tarjetazos que dio? No lo creería. Oye, Fíjese. yo hice eso en un mes, Fer. Ah, y, qué sabes, miedo. ¿y sabes qué hice? Me di cuenta que gastaba en café tanto que me pude comprar una cafetera. Exacto. Pero mira, aquí decimos, ay, es una compra, traigo para eso, ¿no? Todos los días un café de 14 pesos, una lata de refresco de 9 y una botella de agua de 10, ¿no? Que es más o menos lo que no. Al año son casi 8,000 pesos. Oye, y estos Así de gastos fácil. pequeñitos con hijos, y acá yo con 3 hijos, se triplican, porque entonces vas acompañada puedes comprarle mamá, solo a uno. una paletita, mamá, es que mira, la Exacto. maquinita. Entonces, a ver, Y el ¿qué antojo. tanto enseñamos a nuestros hijos a ahorrar? Vamos a ver qué nos dijo la gente.
con un cochinito o algo así, diciéndoles que pues junten, si quieren mucho algo, pues junten para poder comprárselo. Gastarse lo que necesitan realmente y lo demás guardarlo para algo especial para ellos. La pregunta básica, ¿lo necesitas? ¿Sí? ¿No? Entonces no gastes de más. Ellos mismos pueden ir ahorrando poco a poco su dinero y a la larga se hacen unas personas honradas y se hacen unas personas responsables. Tengo una sola hija, a ella le enseñé que no hay que comprar lo que ve en la televisión, lo que esté de moda. Que no gasten nada más así porque sí, que lo que les tenga más necesidad para ellos. Si su domingo son 100 pesos, decirles, miren, de esos 100 pesos guarden 50 en el cochinito. Principalmente el ejemplo de uno. El ejemplo de la mamá y el ejemplo del papá. Que ellos noten que no me dejo llevar en compras superficiales y así, desde pequeñines. Hay que tener que administrar porque si se gana poco, guardar un poquito. ¿Por qué? Porque la misma vida a mí me ha dado la experiencia de que el dinero para mí en ciertas ocasiones es importante. Pues las opiniones de la gente ciertas todas ocasiones están muy interesantes. Hay uno que dice, bueno, enseñarle a mis hijos de dónde sale el dinero, cómo se obtiene, cómo se gana y también enseñarles a no gastarlo. Ya si no les vas a enseñar a ahorrar, por lo menos a no gastarlo en cosas que no son necesarias. Mi hija cuando le propuse esto de pues ahórrale, como que después ya le dolía el codo malgastarlo. ¿Sí? Decía, no, con lo que me costó juntar esto, no lo voy a gastar en tal cosa, Claro. pero antes no lo medía. Y es que formarles esa conciencia me parece que es muy importante. O sea, darse cuenta, a ver, ¿cuánto cuesta esto y cuánto cuesta esto otro? Simplemente con que comiencen a diferenciar, a comparar, ¿no? ¿Y qué prefieres hacer? ¿Ir a comer hoy a tal lugar o prefieres ir al cine o prefieres irte a tal lugar? Claro. Porque estas tres cosas cuestan lo mismo o esta es mucho más cara que esta otra. Y solo podemos pagar una. Vamos a escuchar la siguiente frase y seguimos reflexionando sobre esto. Muchas veces, el ahorro se fomenta durante la infancia, cuando les compramos una alcancía a los hijos. La más representativa de estas es la que tiene figura de cerdito. Pero, ¿sabes cuál es el origen de que tenga esta figura? Para los chinos, este animal representa la abundancia. En Europa, guardar un cerdo garantizaba el futuro, pues lo podían vender vivo, pero también podían sacrificarlo para obtener recursos de sus derivados o para comérselo si la economía estaba muy mal. Por donde se le viera, este animalito resultaba ser una muy buena inversión. ¿Quién iba a decir que con el tiempo se iba a convertir en el mejor símbolo de ahorro para los niños? Véndela. Qué Esto, perdón, interesante, hagamos el sí. comentario. En Nueva Zelanda, por ejemplo, tienes una tierra que tú siembras y demás, pero en una orilla siembras una gran hilera de árboles de maderas preciosas. Los dejas crecer toda tu época laboral y cuando ya te tienes que retirar, los cortas y vendes la madera. Y tu hijo hará lo mismo. Es sumamente interesante cómo se preparan cuando no se ahorra, aunque sea la moneda de a 10. Claro. Oye, fíjate que aquí están de acuerdo con lo que decías, ¿eh? Marisa, es bien fácil decir que debemos ahorrar o guardar, pero no se puede cuando vivimos con familia. A lo mejor los solteros lo pasan menos mal, porque cuando ya hay hijos las cosas son más complicadas. Por eso deberíamos pensar más en esas decisiones. Es más difícil, Pero pero no yo creo que imposible. sí es Se vale. posible. Es más difícil ahorrar, pero sí es posible. Cuando nos damos cuenta que muchas de nuestras necesidades son necesidades creadas. O sea, que no... ¿no? Y Que miren, no lo aquí Sergio necesitamos nos dice, realmente. yo El les concepto enseño necesidad. a mis hijos a ahorrar para cualquier imprevisto, no solo para que compren lo que ellos quieren. Es importante decirles desde pequeños que nada es seguro en la vida. Es un gran mensaje, hay que decirles, esto guárdalo para cuando realmente encuentres algo que sea necesario o para tu... O que de veras mueras de ponerte ganas una por meta, él. Sí. Claro, Bueno, pues wow. ahí el tema de la familia, vamos a hacer una pausa y continuamos con este tema tan interesante sobre el dinero. Según los expertos en finanzas, es necesario tener un presupuesto no solo familiar, sino también para cada uno de los integrantes de la familia. Señalan también que la independencia financiera garantiza relaciones sanas y duraderas. ¿Tú cómo armas el presupuesto familiar?
De alguna forma este punto ya lo habíamos tocado, ustedes dos ya lo habían tocado en el primer bloque, ¿no? ¿Cómo se distribuye el dinero? Es tu dinero, es mi dinero y es nuestro dinero. Eso es en pareja. Y como decías, Andy, como le desde un hacemos principio, muchos, todos en boles, revuélvelo y luego esto es un lío. y luego sacar la pirinola y a ver si todos comen. Sí, todos- porque tienes nadie- empresa nadie familiar come. y nadie cobra un sueldo. Exacto. Y además el que gasta se considera que traiciona a los otros. Sí. Es algo bien difícil. Pero sí es muy importante establecerlo desde un principio y además no solamente el dinero que te corresponde o que tú ganas y que tú aportas y lo que vas a utilizar y el dinero de la familia, sino cada uno de los gastos. Yo recuerdo de verdad una pareja que venía constantemente al programa de Diálogos en Confianza hace muchos años, y de verdad estoy hablando hace 12 años más o menos, y un día nos compartieron la forma en la que ellos habían aprendido a destinar el dinero. Y eso se los enseñó su abuela, es decir, una mujer que hoy tendría 160 años. Tenían un sobre específicamente claro. para el gasto de la luz, otro para el gas, para el teléfono, para, Así me enseñó mi mamá. para la diversión, Los transportes, para la- el transporte, el agua, para la el renta. agua, para la gasolina, Bueno, es que eso para es- el ahorro. Claro, para la diversión. Pero para cuando el fin de empiezas a agarrar semana. de un sobre para el otro, Ahí es Ya donde perdiste. ya... Ay, ¿qué no les más. digo? ¿tú qué me sabes? Pues todos somos Todos lo así, sabemos, oye. caray. Oye, Mira, ¿cómo cuidas tu dinero? Eso. Es la pregunta que le hicimos a todas las personas, así que vamos a verla. No gastando en cosas que no son necesarias, simplemente lo más indispensable. Yo aparto el dinero como esta parte no la toco y esta parte puedo gastármela en algún momento en que la necesite. Ahorro es lo primero que hago, Administrando cierto porcentaje para esto, para esto, para esto y para esto. ya que si quiero, no sé, viajar o comprar algo más caro, pues es la única forma en la que se puede hacer, ¿no? Tengo una cuenta de inversión, procuro guardar ahí algunos excedentes. No tengo tarjetas de crédito, lo que tengo guardo la mayoría y ocupo lo necesario. Bueno, en realidad solamente voy juntando el dinero para pagar lo que debo. Y darme mis gustos con mi familia, pero siempre cuidando la economía, que no malgaste lo que tengo. Ni siquiera puedo juntar para ahorrar. Eso no existe. Te voy a decir, Hace muy poco tiempo, unos días, tan solo veía una película donde alguien justamente criticaba la forma en cómo gastas o cómo cuidas tu dinero. Y decían, mira, es que me parece increíble que tú te compres el carro último modelo tal, Ajá. padrísimo, de tal, además edición limitada, y no tienes ni siquiera gasolina para ponerle al coche. Exacto. sí, o sea, al día no tienes nada de liquidez, nada para resolver el momento. El día a día. El inmediato. Entonces, eso pasa hay que con muchos considerarlo. exnobles en Europa que son dueños de hectáreas y de Sí, castillos y de repente se dan cuenta que no pueden pagar los impuestos de semejante posesión porque ya no siguen siendo Ni los los nobles sueldos y de demás. El porque no son mantenimiento y el productivos. castillo se Sí. está cayendo en pedazos. Bueno, lo que hacen muchos de ellos es abrirlo al turismo y ni modo Y lo hacen, visítele. lo hacen hotel. y Le lo llaman hacen- O lo elefantes venden. blancos a Sí. esas Claro. luego Imagínate, propiedades, qué porque, pues, no las terrible, ¿no? Oye, pero bueno, eso es de antaño, ¿no se acuerdan que decían nuestros abuelos también, ¿no? El típico cuate que va con su coche y a la familia la tiene muerta de hambre. Pero Sí. eso sí, Ah, bueno, eso circulaba. sigue existiendo. Sigue existiendo. ¿eh? Mira, aquí dice algunas de las explicaciones de cómo hacerle, ¿no? En pareja. Solo uno aporta, Ajá. ¿verdad? Híjole. Es posible que solo uno sea el que genere ingresos y el otro sea buen administrador. O sea, la antigüita, ¿no? Pero está, Sí, eso es muy si tradicional. llegan a un acuerdo también está bien. Funciona. Está Pero bien, hay que hay entender que el familias que administra funcionan también así. debería de estar cobrando, o sea, Sí. genera un ingreso por ellos. Es sí. que a mí me parece que ese es el tradicional. Y a Sí. mí me parece que hay una... Es peligroso. Es peligroso porque ahí hay una diferencia de posturas y de posiciones. Y de o sea, poder. yo te estoy dando y entonces tú administras. Y Y yo tú te no puedo cuidaste regañar porque no cuidaste bien. Y yo creo que lo que hay que hacer es contabilizar. Si me voy a quedar en la casa, ¿cuánto cuesta quedarme en Mi la casa? trabajo de la Mi casa. trabajo de la casa, Sí. ¿cuánto es en dinero? Pero además creo que hay un ejercicio de honestidad muy válido y es ¿quién es el mejor administrador entre nosotros dos? Punto. O sea, de verdad hacer Ay, sí, un pero a veces análisis de yo conciencia. lo Pero yo gano, también yo quiero mi administro. dinero. Eso sí. Sí, por ejemplo, y dice, los dos aportan de manera equitativa, lo que le decía yo a Cris, 50 y 50 de los gastos, no importa cuánto gane cada uno, que tú dices, eso también se pone complicado. O cada uno aporta de manera proporcional a su nivel de ingreso. Eso. Pero esto puede hacer enojar a algunos, porque van a decir, ¿por qué yo tengo que poner más?
Bueno, si pero los es que, dos vivimos en esta claro, casa. no, pero es que no es que estés poniendo más, estás poniendo el mismo porcentaje. Eso sería lo equitativo. O sea, estás poniendo el 50% de tu ingreso, Fer. No, pero a nivel contable ya son más pesos. Claro, pero es que ahí donde está el error, Fíjate, cuando te vas al nivel contable. Y entonces, a ver, pero yo tal vez no tengo la forma de alcanzar tu ingreso. Exacto, Porque donde yo pero estoy además- trabajando no lo voy a poder alcanzar y es una realidad. Entonces, ¿quieres estar conmigo? ¿Queremos estar juntos? ¿Queremos hacer una relación de pareja? Llegar. ¿Qué queremos de esto? Realmente, a ver, ¿qué es lo más importante? Sí, el dinero es muy necesario, pero lo que queremos es trabajar juntos por un proyecto en común. Ah, claro. Entonces, Otra cosa. yo soy feliz en la medida de que tú también eres feliz. ¿Por qué? Porque si tu profesión no va a permitir que tengas el mismo ingreso que la mía, pero eso te está dando felicidad, plenitud, y llegas contento a la casa para ser mi pareja, eso también tiene un valor. Es que luego el problema una es que frase eso de lleva Benjamin Franklin a que pleitos. vamos a escuchar a continuación. El camino hacia la riqueza depende fundamentalmente de dos palabras: trabajo y ahorro. Benjamin Franklin, político estadounidense. Bueno, pues es todo. Los sabios han opinado todos del dinero. Todos han opinado claro, del dinero. es un súper Y yo creo que tema. incluso todos han padecido algunas relaciones medio enfermizas con el dinero. Tenemos llamadas telefónicas. Pero montones, ¿eh? Nos dice montones. Esther, los presupuestos en pareja son difíciles de hacer si uno de los dos no trabaja. Por eso yo sí creo que el que paga manda. Continúa esta Oye, visión. bueno, y fíjate, esto del género, que es un temazo, ¿eh? Dice Mayra, llevo 2 divorcios a causa del dinero. Y esto es porque yo gano más que ellos. Muchas veces quisiera decir que gano poco o de plano buscarme un trabajo que me paguen menos con tal de encontrar a alguien que se sienta seguro a mi lado. Creo que el error de ellos es pensar que los voy a engañar o que son menos que yo. Bueno, es que hay que explicar que ese manual de género que nos ponen cuando salimos del hospital dice, ¿no?, en el constructo social, que el que debe proveer es el hombre, y si el hombre no provee, pues no es varón. Claro. Entonces ahí empieza la angustia de decir, pero si ella es la que lleva el dinero a la casa, yo entonces no seré hombre, No va, ajá. estaré perdiendo esos privilegios, entre comillas, que nos hemos inventado. Qué Oye, y un fuerte. punto rápido que quería aclarar. Esta situación donde yo pongo la misma cantidad que tú no es justo, hay una caricatura, un ejercicio de entre igualdad y equidad. Tienen papá, hijo menor e hijo mayor, los tres un banco, eso es igualdad, pero eran distintos en tamaño. Eso no es equidad hasta que los igualan y los tres están al mismo tamaño. Aunque usen un banco diferente. Exacto. sí. Regresamos. Cuando de dinero se trata, hay hombres y mujeres que lo buscan con tanto deseo que es posible que sin darse cuenta pierdan de vista ciertas prioridades como puede ser la familia, la pareja o la salud. ¿Te has puesto a pensar en algún momento qué valor le das al dinero? ¿O si por obtenerlo has perdido algo importante? Te has perdido de algo importante, yo diría más valioso. Tal vez no costoso, pero de algo más valioso. Es que aquí hay que ponernos a pensar, ¿qué estoy persiguiendo con mi trabajo y con el dinero que de este consigo? Claro. ¿no? Sí, ¿cuál es mi meta con mi este meta, dinero? porque te puedes seguir de frente acumulando y no gastarlo y vivir vidas de miseria. Yo me acuerdo que hace tiempo hice todo un estudio de personas que habían resultado millonarias y no gastaban, pero Nada. ni en su salud. Oye, pero entonces, ¿cómo diferenciar necesidad de necedad, como decía mi abuelita? Híjole. ¿Y es cuándo que- se vale darte un gusto? Bueno, yo creo que se vale darte un gusto siempre, que el gusto no te vaya a provocar el día de mañana, o sea, Un en el problema. futuro, un disgusto, Fer, ¿no? Sí, Porque de o repente que dices te ahorita, bueno, yo endeudes. me voy a dar ahorita un gusto y voy a meterle no sé cuánto a la tarjeta o voy a sacar lo que tengo ahorrado desde hace 6 meses en mi abajo del colchón, ¿no? Que hay Y personas- ya lo tiraste. Y ya lo tiraste, ¿no? Y entonces de repente cuando volteas vas a pasarte otros 6 meses o un año sufriendo. Entonces yo creo que eso es una Aguas con el gusto. necesidad. Pero es que, ¿sabes qué ocurre? Me parece que un fenómeno muy claro es, oye, yo llevo tanto tiempo ahorrando, tanto tiempo trabajando, me propuse esta meta, no he llegado todavía a ella.
Hoy en día me parece que la inmediatez nos presiona todavía un poco más. Sí, Entonces mucho llega más. un momento en donde dices, ¿sabes qué? Para eso trabajo. Me lo merezco, no lo he logrado y ahí va el Pero ves que lo tarjetazo. decimos diario, cuando Sí, estamos sí, oprimidos. ese es el problema. A ver, ¿y qué me dicen de que ahora nos venden la idea de que tenemos que ahorrar para nuestra vejez? No, yo y es sí como creo, ¿eh? portarse bien en esta vida para disfrutar en la que sigue. No, pero a veces no llegas ni a la vejez. Pero yo creo que yo sé que es necesario. Pero ¿sabes yo cómo lo veo, Fer? O sea, yo lo que siento es que de repente sí les podemos dejar una carga muy fuerte a nuestros hijos si no lo pensamos. Vamos a suponer, pero eso le tocaba al Estado, Cris. Sí. Perdón. Pero y ahora ya no. Ahora tienes que... Pero entonces, ¿qué haces? No, pero hay preocuparte cosas... por ti. Pero Sí, si no entonces te lo va a dar el- descansas ni disfrutas y cuando llegues a la vejez tampoco podrás hacerlo porque escasamente te alcanza para medicinas y comida. Por eso, pero entonces yo creo que lo que tienes que pensar es, tal vez no voy a vivir como estoy viviendo ahorita, pero por lo menos voy a tener una vida digna. O lo básico, ¿no? Pero Los aquí gastos entramos en básicos muchos cubiertos. enredos, como el ama de casa a la que no se le paga el trabajo, Exactamente. como los ancianos que no tendrían por qué estar trabajando. No Oye, tendrían por qué estar trabajando, pero tampoco sus hijos manteniéndolos, Fer. O sea, ahorita por eso, estamos pero eso era viendo obligación del otras Estado. instancias. Estoy de acuerdo contigo, pero si no nos los están dando, no podemos ¿Qué le vamos quedarnos a hacer? sentar. Oye, tenemos una frase. A ver, vamos a verla, vamos a verla. El pobre carece de muchas cosas, pero el avaro carece de todo. Séneca, filósofo, político y escritor romano. ¿Qué tal? Oigan, y otros dos de los rubros que nos pueden desfalcar, aparte de los gastos médicos y los gastos hormiga, que te aumenten la línea de crédito. Sí, ¿qué tal? Y te Aguas. hablan todo el tiempo para decirte, oiga, usted tiene Aguas. derecho a un crédito Pues sí, de porque nómina. les conviene. Oye, no lo quiero, gracias. si no fuera buen negocio, no nos lo ofrecerían. Exacto. Y Claro. dos, Claro. el desempleo. Ay, sí. ¿Estamos realmente preparados para el desempleo? No. Dicen que se tarda uno en conseguir chamba hasta 1 año y medio. Imagínate. Y lo que te dan pues, y si te dan algo, sí. Si te dan. pues equivale ¿qué? A 3 meses y algún dinerillo, porque ahora todo el mundo a la mala medio se quiere arreglar o no darte nada. Claro. Eso es gravísimo. Es peor que Gravísimo. pensar en la vejez, ¿eh? Sí, es peor. Hay Oigan, que tener algo ahí por si las moscas. Pero fíjate, Fer, tal vez yo soy una utópica si quieres, pero yo pienso, si tú mensualmente estás guardando un poco pensando en la vejez o pensando en un futuro que alguna cosa puede suceder, si te toca estar desempleado, tienes algo de dónde echar mano. Pero el problema es con nuestras familias que escasamente Sí, que viven podrían al día. guardar una moneda diaria, que dicen que aunque sea eso, pero que viven con 2 salarios mínimos o algo está mal planteado, ¿eh? No, La no, verdad. eso sin duda Les está mal leo planteado. unas Oye, y la llamaditas. diferencia de ingresos económicos, que es algo que no hemos hablado, Ah. es monumental. Abismal. O sea, es abismal y es terrible. Eso sin duda es un mal en nuestro país. Tendremos que hacer un programa de eso, los escalones que hay entre el CEO de la empresa y el que la barre. No, no, bueno. Y como en este país es de 300 escalones, cuando en otros es solo 30. Sí. Es muy delicado. Y aquí Muy- 300 muy escalones. delicado. ¿eh? Es Sí. muy delicado. Sí, muy Y delicado. yo A creo que ver. hay hasta más escalones en otros casos, ¿no? Sí. Tú Oye, tienes la una llamada. pirámide del Quería sol, leer- compañero. Tenemos muchas llamaditas, vamos a leerles. Ah, yo aquí Elisa también. dice, enseñarles a ahorrar a los hijos no es difícil. Lo que es difícil es que vean en nosotros el ejemplo. Yo aprendí a vivir endeudada, no está mal porque mis papás al final pagaban. No como que no está mal, porque es lo que aprendes. Y dice, pero no es algo que quiero que mis hijos aprendan de mí. Ser el ejemplo es bien complicado. Pues sí, como todo, en la teoría, mi hijito, Claro, suena. échale al cochinito y yo por acá saco el dinero del cochinito y luego a ver cuándo lo repongo. Ay, Oye, está terrible. Esta llamada también les va a asustar un poco. Nos dice Ay, Vanessa, a ver. mi papá siempre ha sido bien codo con el dinero. Todo lo que le pedimos nos lo cuestiona. ¿Para qué la cartulina? ¿Qué vas a hacer con ella? ¿No será basura como todo lo que usas para la escuela? Fíjense, Es eso es imposible violencia. pensar en salir a comer en familia. Es terrible si lo llegamos a hacer porque nos limita en todo. Es muy desagradable vivir con él y yo solo espero tener un trabajo estable para poder salirme de casa. O apoyar en la casa, ¿no, amigo? Y entonces invítelos a comer. Pero yo le quiero comentar algo, ¿eh? En mi infancia, eso de salir a comer, oye, eso no se usaba, ¿eh? Uno Oye, los Fer. sábados, los domingos, seguía comiendo en casa, porque además no había restaurantes como de medio pelo. O te lanzabas a la cuenta cara o no había.
Oye, Simplemente pero esto- eso no se Oye, estilaba. hasta nos vestíamos especial, ¿te Pero, acuerdas? oigan, Claro, ibas elegantísimo Sí, sí. porque Pero, era ojo, un día de fiesta. Aquí hay un contenido fuerte de violencia, porque ya no hablemos de salir a comer, es ¿para qué la cartulina? Que te están Que pidiendo en es la escuela. basura. Sí. O sea, ya desde algo tan sencillo Pero habrá como que el analizar material cuál de ha sido la escuela- relación de la del dinero escuela. y el señor, Exactamente. porque, por ejemplo, mi madre tuvo muchas carencias. Es lógico que me diga por qué malgastas. Y Lo entiendo. probablemente este señor también haya tenido estas carencias. Sí. Pero ¿cómo te relacionas y cómo en un futuro sigues Sí. haciendo o llevando Sí. esta relación? Aquí hay un Oye, control tremendo. Sí, pero aparte no Y controla a través de- necesariamente hay carencias. Sí, hay por eso digo, personas que tienen muchísimo puede ser dinero todo. Y hacen eso. y que hacen eso, Claro. ¿eh? Hasta con a sus empleados. Bueno, a una prima mía, su primer marido le contaba los pañales de la niña, te lo juro. Era como durmiendo con el enemigo. Y entonces de repente le decía, oye, necesito más pañales. ¿Por qué? ¿Por qué? Le dio Dale, un chorrillo. Pero es que eso, Dale menos de comer. eso es un extremo de control y de extremo violencia exceso ejercida a través del de dinero. tener un control sobre Oigan, el dinero. déjenme leer esta Hace daño. llamada. Yo llevo 10 años de casada, nos dice Paula. Era una mujer independiente. Me hice de mi casa, de mi auto. Estoy pagando una casa de interés social. He tenido, claro, crisis económicas fuertes. Pero mi esposo, él, no me apoya. Híjole. Es que cree que es el proyecto de usted, no el de la pareja. Qué difícil. Oye, hablar de pero ahí dinero. vive, ¿no? El señor. Ahí está la duerme, cosa. ahí Y ella come. lo reconoce y así Y es. a él le administra su dinero su hermana. Ah, qué comodidad. Oye, pues nosotros les deseamos Ya una nos relación vamos. amorosa recíproca con el dinero. Sí, exactamente. Piénselo cómo se lleva con él.